Entonces, Escucho un pajarito, ¿Y el video también? Muy bien, bueno, bienvenidos al Actualizando de la SOC. Otra vez con los amigos de la Comisión de Glaucoma, que nos van a traer un tema muy interesante sobre el tratamiento médico de glaucoma con invitados de lujo de Córdoba. Osvaldo, ¿querés comenzar? Bueno, sí, vamos a desarrollar las controversias que hay en el tratamiento médico del glaucoma, los desafíos. Vamos a tratar de desarrollar cuál es el valor de la curva de presión, cuándo tratar o no tratar un hipertenso, un sospechoso de glaucoma. Después, si decidimos tratar, qué tipo de tratamiento, qué esquema y hasta dónde podemos ir con el tratamiento médico, y después los desafíos en cuanto al cumplimiento de los pacientes a las indicaciones médicas, y vamos a terminar con diagnóstico y cuál es la mejor opción de tratamiento para aquellos pacientes con cierre angular. Juan Pablo Pusterla es médico referente de glaucoma en el Centro de Ojos Romagosa y también va a estar como coordinador hoy en la segunda jornada de glaucoma con tonada cordobesa. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero saludar bueno, a la SOC, que nos permite tener estas reuniones que realmente alimentan mucho lo que es nuestro conocimiento académico. Y bueno, y saludar a todo el panel de referentes de glaucoma que tenemos acá en la ciudad y en la provincia. Y bueno, como decías vos, desarrollar un poco los temas que nosotros estamos enfrentando habitualmente en nuestra actividad cotidiana y tratar de despejar dudas y de ayudar a nuestros colegas a tener una mejor práctica en el día a día. Bueno, vamos a empezar con tu primera clase, Juan Pablo. Como le decía, el doctor Juan Pablo Pusterla es referente en glaucoma en el Centro de Ojos, una amplia experiencia en glaucoma y en tratamientos quirúrgicos de glaucoma. Hemos compartido muchos años trabajando juntos, así que un gran amigo. Vamos por tu presentación, Juan Pablo. Perfecto. No sé si ahí ya lo pueden ver bien. Bueno, en realidad nosotros vamos a empezar hablando sobre sospecha de glaucoma, hipertensión ocular, cuándo tratar. Son temas bastante interrelacionados uno al otro y son temas que la verdad que nos generan mucha controversia en el día a día y que realmente son casos que se nos presentan muy a menudo, casi diariamente. Entonces vamos a tratar de despejar un par de dudas en cuanto a esto. Bueno, primero vamos a arrancar con la definición clásica de sospecha de glaucoma de la Academia Americana de Oftalmología, que es básicamente la presencia de un ángulo abierto normal, con características normales, más una de las siguientes, que puede ser la presión ocular mayor a 21 milímetros de mercurio, defecto en el nervio óptico, que puede ser consistente en adelgazamiento del anillo neuroretinal o defectos a nivel de la capa de fibras, o el tercer parámetro es defectos en el campo visual compatible con glaucoma. Como decíamos recién, son términos bastante generales y realmente, como en estas cuestiones siempre es conveniente por ahí darle como un enfoque práctico, vamos a presentar un caso clínico que la idea no es discutirlo, sino es darle como un enfoque práctico, como decía recién, para después encarar el tema. Tenemos el caso de Yolanda, una paciente que la vimos hace poco, sin antecedentes familiares conocidos, una agudeza visual de 20/20 ambos ojos con más 1,25, una cámara amplia, cristalino prácticamente normal, una esclerosis nuclear de una cruz, y presión ocular de 26 en el ojo derecho y 25 en el ojo izquierdo. La gonioscopía era totalmente normal, sin particularidades, una paquimetría central de 545-539, ahora vamos a hablar un poco sobre paquimetría, y esto es la imagen de los nervios ópticos de la foto de Yolanda. ¿Tá? Particularmente lo que tengo yo informado en la historia clínica es un aumento en la excavación en sentido vertical. Yo particularmente en la historia clínica, ahora lo vamos a ver bien en la foto aneritra del OCT, pero
tengo informado con que tenemos una excavación vertical de 0,6 en el ojo derecho y 0,7. Quizás la foto por ahí confunde un poco, parece que están un poco mejor estos nervios. Acá vemos la foto del OCT. Definitivamente son nervios que uno los puede catalogar como sospechosos, con un campo visual que no ofrece demasiadas alteraciones. La verdad que un BFI de 98% en los dos ojos, y un defecto medio de 1.67 y 1.56. Bueno, para hablar de hipertensión ocular nos tenemos que remitir exclusivamente o casi exclusivamente al OHTS, que es uno de los estudios sobre hipertensión ocular más conocidos que se han desarrollado en lo que es la historia del glaucoma. Disculpe, pero tengo como... se me corta un poco la señal. El OHTS define el hipertenso ocular como aquella persona con una presión intraocular media mayor a 24 de mercurio en 2 tomas consecutivas, sin que haya evidencia de daño estructural o funcional de glaucoma. El otro gran estudio que se hizo sobre hipertenso ocular es el European Glaucoma Prevention Study, que definió un hipertenso ocular como aquella persona que presenta presiones oculares entre 22 y 29 sin daños objetivables de glaucoma, pero fue un estudio que no tuvo buenos resultados, por lo tanto, el que quedó con mayor peso es el OHTS. Lo primero que uno se tiene que preguntar ante este caso es si la presión ocular que nosotros estamos tomando es la presión real que tiene ese paciente. Por lo tanto, el primer parámetro que uno quiere mencionar es que la presión fluctúa diariamente, tiene lo que se llama la fluctuación a corto plazo, o la famosamente conocida curva diaria de presión, que la va a desarrollar Pablo Bonancea en un rato. Los test de provocación, que habitualmente también están instalados, digamos, en nuestra práctica, también los va a desarrollar el doctor Bonancea, pero con respecto a estos, que son test donde se induce el fallo trabecular, hay que considerar que siempre nosotros tomamos la presión basal del paciente. Y por último, lo que tenemos que considerar es la paquimetría central. Esto sí es un factor en el cual me quiero detener un segundo. Nosotros durante muchos años estuvimos prestando atención a la famosa tablita de corrección paquimétrica, en donde cada 20 micras que se engrosaba la córnea, nosotros inducíamos que estábamos sobreestimando 1 milímetro de mercurio de presión ocular, o cada 20 micras que la paquimetría estaba por debajo de lo normal, nosotros inducíamos que la presión estaba subestimada. Bueno, realmente esa tabla ha entrado en desuso completamente, porque se ha visto ahora, sobre todo con los nuevos equipamientos que miden histéresis corneal, que realmente no era exacta, digamos, no es tan lineal esto. Lo que sí realmente tenemos que destacar que el espesor centrocorneal fue uno de los principales factores considerados como predictivos para el desarrollo y para la progresión de glaucoma. Si nosotros miramos acá en el gráfico, podemos ver que tanto en la tabla comparativa de paquimetría corneal con presión ocular y con relación copa-disco, siempre los mayores porcentajes de presentación de glaucoma a los 5 años se han dado en pacientes que tenían paquimetrías por debajo de 555 micras. Por lo tanto, la paquimetría debe ser considerada como uno de los factores más importantes para el diagnóstico y para la evolución de la progresión del glaucoma, pero debe ser considerada solamente como eso, como un factor de riesgo. El OHTS ha definido, y esto es un dato que por ahí los que hacemos glaucoma ya lo hemos visto en repetidas oportunidades, ha definido que a lo largo de 5 años, una persona que tiene la presión ocular mayor a 24 milímetros de mercurio, con campo visual y nervio óptico normal y ángulo normal, solamente desarrolla glaucoma sin tratamiento en el 9,5% de los casos. Mientras que si nosotros a esas personas las tratamos y le bajamos un 20% la presión ocular, el desarrollo de glaucoma a 5 años pasa a 4,4, lo cual a nosotros nos deja un number needed to treat, que es el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un caso de la patología. Y en este caso nosotros tenemos un NNT de 20, que es bastante elevado. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿nos conviene tratar a todos los pacientes hipertensos oculares? Bueno, vamos a profundizar un poquito en esto.
Nosotros acá tenemos dos estudios publicados, uno de Stewart en la revista Ophthalmology, que estudió el costo-efectividad de tratar a todos los pacientes hipertensos oculares. Y como en Estados Unidos tienen estadística para todo, el National Institute for Health and Care Excellence, que es el NICE, determina que para tratar a todos los hipertensos oculares hay un sobregasto de $89.000, cuando en realidad para que el tratamiento sea costo efectivo, digamos, sea un tratamiento eficiente, ese costo anual no debe superar los $50.000. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, ellos determinan que no es conveniente tratar a todos los hipertensos oculares. Pero sobre todo este dato sobre el trabajo publicado por Van Gestel, que es un holandés, en la revista AI de Londres, él determina que los efectos adversos de la terapia médica, de acuerdo a una encuesta que se hizo, igualan en términos de pérdida de calidad de vida a una reducción de 10 decibeles del campo visual en ambos ojos, o sea que iguala, de acuerdo a los índices de calidad de vida de los pacientes, tener un glaucoma avanzado que el efecto adverso de la medicación. Por lo tanto, no se justifica tratar a todos los pacientes hipertensos oculares. Nosotros tenemos que definir quiénes son los hipertensos de alto riesgo, y eso es un término que se viene utilizando bastante en estos últimos años, y que la verdad que toda la bibliografía que uno puede buscar está bastante de acuerdo en este sentido. El OHTS define los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen una edad de base elevada, un índice copa-disco mayor a 0,6, unos valores de presión oculares elevados, índices de desviación estándar de patrón o de coeficiencia de varianza del octopus elevado. Y si nosotros vemos justamente el estudio de Stewart, él concluye más o menos en lo mismo. Los pacientes de alto riesgo son los que tienen mayor a 76 años, presiones mayor a 29, espesores centrocorneales delgados y índice copa-disco mayores a 6. Entonces, de acuerdo a eso, esto como para complementar la información, se hacen las reuniones de la World Glaucoma Association y establecen que en las publicaciones del consenso de glaucoma, en este caso el tomo 8, que es progresión de glaucoma, los especialistas definen que los factores de alto riesgo son presiones oculares mayores a 24, córneas centrales delgadas, relación copa-disco mayor a 0,65, hemorragias en el disco, raza negra, edad avanzada, pseudoexfoliación o síndrome de dispersión pigmentaria, historia familiar de glaucoma y ojo contralateral con glaucoma. Realmente cuando uno desglosa el OHTS, no nombra, por ejemplo, a hemorragia en el disco, a raza negra, a historia familiar de glaucoma o a pseudoexfoliación, porque son factores que se diluyen dentro de los otros factores de riesgo. Por eso yo acá vuelvo a remarcar los 4 factores de riesgo más importantes que tiene un hipertenso ocular. Para eso el OHTS, junto con el European Glaucoma Prevention Study, definieron la tabla de riesgo para que un paciente hipertenso ocular desarrolle glaucoma a los 5 años. Esto la idea no es obviamente que todos se memoricen la tabla, pero de cualquier manera se puede entrar, hoy por hoy cualquiera puede acceder a Google y bajarla. A mí particularmente estas tablas que son tan matemáticas no me gustan, pero sirve como para que uno más o menos tenga en la cabeza una noción de cuáles son los pacientes a los cuales le tenemos que prestar un poco más de atención. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos una sumatoria de 3 puntos para los pacientes que tienen mayor de 65 años, que tienen presiones oculares mayores a 26, que tienen córneas inferiores a 550 micras, que tienen relaciones copa-discos mayores a 0,5 y que tienen defectos escotomatosos en el campo visual mayores a 2,4 en el Humphrey y mayores a 5,78 en el Octopus. De acuerdo a esta tabla y a un trabajo publicado por Robert Wainwright, él define que la gente que tiene mayor porcentaje de desarrollar glaucoma es aquella que solamente necesita tener el tratamiento. Y él define como riesgo alto de desarrollar glaucoma a los 5 años aquellas personas que tienen más de 15% de riesgo de desarrollarlo. Por lo tanto, de acuerdo a esta tabla, nosotros tendríamos que tener una sumatoria de entre 9 a 10 puntos de todo esto para que a ese paciente se justifique tratarlo. Por lo tanto,
Si nosotros volvemos a nuestro caso de Yolanda, Yolanda tenía 69 años, tenía una IOP promedio de 25 entre los dos ojos, un promedio de espesor centrocorneal de 542, una relación copa-disco promedio bilateral de 0,65 y un pattern standard deviation de 1,8. Por lo tanto, Yolanda en esta tabla suma 13 puntos, lo cual nos da un porcentaje de desarrollo de glaucoma de un 33%. Por lo tanto, esta es considerada una paciente de alto riesgo y necesita tener tratamiento. Por lo tanto, a Yolanda le propusimos iniciar un tratamiento con prostaglandina o con el SLT. Acá nosotros abajo podemos ver cuál es la página de donde se puede ver la tabla de los hipertensos oculares de acuerdo a su riesgo de desarrollar glaucoma. Y para cerrar, en realidad quiero concluir con algo bastante general. Lo importante siempre es poner énfasis en todas las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos a disposición. Fíjense que yo en ningún momento hablé del OCT, mientras que en la otra reunión anterior prácticamente toda la clase que yo desarrollé fue del uso del OCT. Hay que mirar bien, hay que usar todas las herramientas que tenemos a mano, hay que individualizar cada paciente para tomar las decisiones. O sea, no debe ser un algoritmo matemático, como decía recién, sino uno tiene que ver la situación de cada uno, la situación sanitaria, si tiene gente que lo acompaña, si tiene posibilidades económicas. Hay que hacer un seguimiento estrecho del paciente, como nosotros siempre explicamos. Esto es una película que uno va viendo el argumento con el correr del tiempo, por lo tanto hay que ir replanteando nuestras tácticas y nuestras conductas de tratamiento constantemente y siempre definir lo mejor en función de cada paciente, qué es lo mejor para cada uno. O sea, espero que haya quedado más o menos claro. Eso es todo. Volvemos. Osvaldo, no sé si querés hacer alguna acotación, alguna pregunta. Cámara. Bueno, excelente la presentación, Juan. En realidad siempre hay un valor intermedio entre los pacientes ingresados a estos trabajos, ¿no? Tanto el europeo como el OHTS, que es de 25 para arriba en un solo ojo, bueno, salvo que los dos ojos tenían más de 21. Pero siempre está ese margen que a todos les asusta entre 21 y 25, donde podemos tener, según esta tabla, pacientes que tienen un riesgo moderado. Puntualmente, ¿qué le aconsejás al paciente? Porque también, como vos decías, hay que tener en cuenta mucho, tiene que ver la condición económica del paciente, si puede afrontar ciertos estudios, si puede afrontar el tratamiento, si va a volver a la consulta. Entonces, puntualmente en la práctica diaria, ¿qué consejos le das a tu paciente? Mirá, Osvaldo, en realidad bueno, cada uno tiene su forma de encarar la situación. Yo soy bastante pro a seguirlo de cerca al paciente, pero no a abalanzarme con el tratamiento de entrada. O sea, yo particularmente tengo como una conducta un poco más especulatoria con los sospechosos de glaucoma. Por eso realmente yo analizo mucho lo que son los parámetros de alto riesgo. Yo como parámetro de alto riesgo defino realmente una córnea delgada. Cuando yo tengo una córnea no inferior a 550, inferior a 520, ya lo considero como un factor realmente de riesgo. Ya cuando tenés esa combinación de presión ocular mayor a 24, porque entre 21 y 24 uno la considera media en el limbo, en el límite. Pero ya cuando tenés una presión ocular mayor a 24 y tenés córnea delgada y se te suma algún antecedente familiar, yo ya creo que el riesgo claramente lo justifica. De cualquier manera, la idea es hablar mucho con los pacientes, mucho, yo les explico mucho a los pacientes para que ellos entiendan en la situación en la que estamos, porque eso es lo esencial, digamos, que el paciente entienda para que después a uno no le cueste ir dándole las nuevas medidas en cuanto a lo que va a ser la conducta de tratamiento y de seguimiento en ese caso. Siempre trato de decirle al paciente,
en esto es que voy a tomar la actitud de no tratar, de decirles, su tratamiento van a ser los controles. Yo voy a evaluar su conducta, ver si el paciente vuelve, porque muchas veces cuando le decís, usted no tiene glaucoma, lo vamos a estudiar, simplemente tenés la presión en el límite, muchas veces desaparece. No sé si, ¿cuál es tu conducta en cuanto, cuántas veces lo ves, en cuánto lo citás, si apuntás en algún estudio de diagnóstico para ver algún parámetro en especial? Sí, yo particularmente a los sospechosos de glaucoma, los controlo igual que a un paciente con glaucoma que está moderadamente controlado, cada 6 meses. Yo sigo mucho el OCT, justamente por eso, o sea, tuve que hacer la aclaración, más allá de toda la bibliografía, realmente los sospechosos de glaucoma, y por todo lo que yo planteaba en la presentación anterior, los cambios a nivel de la capa de fibra con los nuevos equipos, los que tenemos acceso, hoy por hoy en la mayoría de los servicios uno tiene acceso a un OCT, voy siguiendo muy de cerca el desarrollo del OCT y ver que no haya cambios significativos a nivel de la capa de fibras. Miro naturalmente el nervio óptico en todas las consultas con la lupa de 90, buscando algún factor de riesgo, algún factor sospechoso, y obviamente con la toma de la presión. Es muy importante lo que vos aclaraste, Osvaldo, que el paciente no se pierda, que no se relaje, que no se quede tranquilo de que está normal y que después vuelva a aparecer a los 10 años. Eso hay que dejarlo muy claro en los pacientes hipertensos oculares o sospechosos de glaucoma, porque a todos nos ha pasado que alguno ha desaparecido con la indicación de volver a control solamente, y que después de un tiempo largo uno se encuentra con un panorama totalmente diferente. O sea que hay que dejarlo muy claro. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar a la clase del doctor Pablo Bonancea, que es referente en glaucoma en el Instituto de los Doctores ONIS. Él nos va a hablar del valor de la curva diaria de presión y los test de provocación. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablito. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien dijo Osvaldo, y algo también habló Juan Pablo, lo que les voy a hablar yo es de la curva diaria de presión y de los test de provocación, como puse ahí, buscando la presión que no vemos diariamente en el consultorio, ¿no? Bueno, actualmente en el glaucoma tenemos un montón de información en cuanto a cuáles son los factores de riesgo, bien como habló recién Juan Pablo, que es una enfermedad progresiva, multifactorial, la importancia del nervio óptico, la importancia del campo visual y de los antecedentes familiares, del espesor corneal, pero creo que hay algo que sigue estando totalmente claro, y es que el principal factor de riesgo, y sobre el que apuntamos habitualmente, y que tratamos y controlamos, es la presión intraocular, ¿sí? O sea que este valor nos es muy importante para poder seguir nuestros pacientes. La presión intraocular tiene variaciones, fluctuaciones y elevaciones a lo largo del día, no se comporta siempre igual, y entonces las mediciones de la presión en forma rutinaria en el consultorio no son representativas de lo que ocurre realmente en el ojo durante las 24 horas del día. La posibilidad ideal, ¿cuál sería? Poder estudiar los niveles de la presión durante las 24 horas con una manometría continua que nos permita dar el valor de la presión en todas las situaciones cotidianas del individuo, sobre todo en las horas del sueño, que es donde las condiciones posturales, las hormonales, pupilares, vasculares, se modifican diametralmente con lo que es la bipedestación y la vigilia. Esto sería una cuestión totalmente teórica, porque obviamente no se puede hacer. Ahí yo puse, no sé si se acuerdan de la lente Triggerfish, porque la idea de esta lente, de este método, es tratar de hacer esta especie de holter de la presión intraocular. Yo creo que ya llevo más de una década escuchándolo, pero actualmente no es algo reproducible en la práctica diaria, así que vamos a ver con qué otros
métodos o herramientas encontramos estos picos y estas variaciones de la presión ocular. Les voy a hablar de la curva diaria de presión, del método Borrone, de la prueba de sobrecarga hídrica y el test de ibopamina. Bueno, la curva diaria de presión, conocida por todos, si bien antes de Sanpablesi ya se hablaba de la variación de la presión ocular durante las 24 horas, fue sin duda él el gran precursor y digamos que le dio mucha importancia a lo que es la curva diaria de presión ya por el año 1961. ¿En qué consiste esta curva de presión? En realizar 7 tomas de la presión ocular durante 24 horas, siendo la más importante las de las 6 de la mañana, estando el paciente acostado desde las 12 de la noche. Es decir, necesitamos internar al paciente o acudir a su domicilio. Explicarle que durante la noche no se tiene que levantar y que lo ideal es que simule todas esas horas de sueño sin tener ningún tipo de actividad. Luego de esa toma a las 6 de la mañana con el paciente acostado, a oscuras y demás, el resto de las tomas a las 9 de la mañana, a las 12, a las 15, 18, 21 y 24 horas se realizan en el consultorio de manera habitual. Previamente, antes de Sanpablesi, también se hacía una toma a las 3 de la mañana y después de un trabajo muy grande que hizo el doctor en aquel año, se tomó que la presión de las 3 de la mañana no era significativa, por eso se dejó de hacer. Bueno, estas mediciones de la presión nos dan una presión ocular media como estándar o normal hasta 19.2 miligramos de mercurio y una variabilidad en la presión que es de 2.1 milímetros de mercurio según lo que informó Sanpablesi. En individuos sanos se sabe que la presión puede variar entre 2 y 4 milímetros de mercurio, pero que una variación mayor a los 6 milímetros de mercurio es altamente sugestiva de anormalidad y se puede relacionar tanto con la aparición o con la progresión de glaucoma. Esto está también muy bien explicado ya y creo que todos lo conocemos, que durante la bipedestación, durante la actividad, cuando estamos haciendo nuestras tareas habituales, hay una disminución de la presión sobre las venas epiesclerales, por lo tanto la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular está más facilitada. Durante la noche, es decir, durante el sueño, cuando estamos acostados en posición horizontal, aumenta esa presión sobre las venas epiesclerales, por lo tanto hay una resistencia a la salida del flujo a través de la malla trabecular, por lo tanto la vía de drenaje uveoescleral es la que más participa durante la noche. Por eso también sabemos que ciertos medicamentos no actúan tanto de noche, y sí las prostaglandinas que utilizan esta vía uveoescleral son las que más bajan la presión. Entonces, existen muchos patrones de curvas diarias, pero sin duda, por lejos, el más frecuente es el que se conoce como matutino, es decir, el registro de la presión a primera hora de la mañana con el paciente acostado antes de que prácticamente se despierte y se incorpore. ¿Qué datos nos va a aportar entonces la curva diaria de presión? Una presión media, una variabilidad, y obviamente vamos a ver el pico máximo de presión que tenga ese paciente en esta curva y las fluctuaciones. Existe una tabla que uno también puede digamos, bajarla de la página del doctor Sanpablesi, donde uno carga los valores y directamente te da la media y la variabilidad. Y también vamos a poder ver obviamente el pico máximo de acuerdo a la presión más alta que tomemos, que habitualmente es esa de las 6 de la mañana. ¿Cuál es el gran inconveniente que tiene esta curva diaria? O sea, realizarla es el tema de la internación del paciente, sobre todo en las clínicas que son, digamos, monovalentes y que no están las 24 horas abiertas, o si no la necesidad de tener que ir al domicilio del paciente para tomar la presión. Debido a esto, a esta incomodidad, fue que Borrone hizo un estudio al cual llamó una nueva estrategia para la curva diaria de presión, que era estimar esta presión de las 6 de la mañana. El objetivo era ver si había una correlación entre la presión que se tomaba a las 6 de la mañana y hacer después también una nueva toma con el paciente acostado 30 o 45 minutos y ver si había, digamos, mucha diferencia. Este estudio se hizo ya en el 2001 en el Hospital de Clínicas, una muestra de 100 ojos, 50 pacientes que se tomó pacientes normales, sospechosos y con glaucoma,
Se le hizo la toma de las 6 de la mañana con el paciente internado de las 12 de la noche, la toma habitual. Después el paciente de esa toma de las 6 de la mañana se podía levantar, se le decía que no vaya al baño, que no comiera, solamente podían tomar un vaso de agua, y a la hora se lo acostaba de nuevo, 30, 45 minutos, y se le volvía a tomar la presión acostado. ¿Qué resultados obtuvo esto? Es que la diferencia entre el valor promedio de las 6 de la mañana y de la presión de las 8 fue prácticamente digamos, sin diferencia en los pacientes no medicados, y en pacientes medicados la diferencia fue de 0,37, que también es prácticamente nula. Entonces, como conclusión, en los pacientes sin medicación, o sea, los normales y los que eran sospechosos, los registros de las 6 de la mañana fueron equivalentes al de las 8, y en los pacientes medicados había que sumarle un 0,42 para estimar la presión. En definitiva, esta estrategia de la curva lo que quería hacer era evitar el tema de la internación del paciente. Obviamente que esta toma en reposo después se podía acompañar con el resto de la toma y uno poder hacer una especie de curva sin ansiedad de internar al paciente. Es muy importante que le expliquemos detalladamente cómo debe asistir a la prueba. Es decir, cuando yo he hecho borrones, lo que le decimos al paciente literalmente es que se despierte, se cambie y venga a la clínica, que no se lave la cara, que no se cepille los dientes, que no desayune, lo cual también es muy difícil a veces de cumplir, pero bueno, la idea es que simule continuar el sueño, ¿no? Sin duda, obviamente, entonces es menos engorroso que la internación a la toma en domicilio, pero realmente reemplaza la curva diaria o esta toma de presión de las 6 de la mañana. Esa es un poco la incógnita más allá del trabajo del doctor Borrone. Bueno, otra prueba ahora, lo que es de provocación, es la prueba de sobrecarga hídrica. Se ha comprobado que los cambios en la osmolaridad sanguínea regulan la producción y el drenaje del humor acuoso. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, se reduce la producción y el drenaje, y por el contrario, una disminución de la osmolaridad sanguínea que se provoca al realizar la sobrecarga hídrica, aumenta y puede así ocasionar un incremento de la presión intraocular. También se ha relacionado el aumento de la presión con un aumento de la presión venosa epiescleral. Se han hecho estudios en donde después de la sobrecarga hídrica prácticamente se duplica el valor de la presión venosa epiescleral en los pacientes, y también una teoría un poco más controvertida es la expansión coroidea que se produce al momento de la sobrecarga hídrica. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, básicamente es algo muy sencillo de realizar, para nosotros por lo menos, es tomarle la presión al paciente inmediatamente antes de la ingesta de agua. Lo ideal, la mayoría de los trabajos habla de que el paciente tenga un ayuno de 8 horas, es decir, que no haya tomado agua ni comido antes de realizar esta prueba. Siempre se tomó como 1 litro de agua o 100 mililitros la dosis para esta prueba, aunque después nuevos trabajos nos decían que con 800 mililitros era reproducible también, porque por ahí un poco engorroso tomar 1 litro de agua en 5 minutos, ¿no es cierto? Digamos, no es fácil para todos. Una vez que el paciente terminaba de tomar esta cantidad de agua en 5 minutos, se hacían 4 mediciones de la presión en intervalos de 15 minutos, y se la considera como positiva, si alguno de estos valores es igual o mayor a 3 milímetros de mercurio con respecto a la toma basal. Hay que tener un poco de cuidado con esta sobrecarga hídrica en pacientes con patología renal o prostática, o con alguna patología cardíaca, sobre todo con las insuficiencias, ¿no? Bueno, esta prueba de sobrecarga hídrica se la concibió originalmente como una prueba de diagnóstico, pero después se abandonó este criterio un poco porque su sensibilidad y especificidad era muy baja para lo que era el valor diagnóstico. Más que todo era un marcador para evaluar el flujo de salida del humor acuoso, detectar inestabilidad de la presión y poder estimar la PIO máximo durante el día del paciente, lo que sería como el pico. En un último trabajo presentado por el doctor Remo Susana, que fue un gran pionero de la prueba de sobrecarga hídrica, nos habla de que no hay resultados positivos o negativos como había en el pasado, sino que la prueba de sobrecarga hídrica se le podría considerar como una prueba de esfuerzo para evaluar la capacidad del ojo para lidiar con las elevaciones transitorias de la presión intraocular. Bueno, y por último, otro de los test de provocación es el test de dopamina. La ibopamina al 2%, al ser instilada en el saco conjuntival, estimula los receptores D1 dopaminérgicos y los alfa adrenérgicos, provocando un incremento en la producción del humor acuoso y una miriasis no cicloplégica.
Esto, en individuos sanos, la ibopamina no incrementa la presión intraocular, es decir, hay una buena respuesta del sistema de drenaje, pero en individuos con sospecha de glaucoma o que tienen antecedentes de glaucoma primario de ángulo abierto, esta ibopamina induce un incremento de la presión intraocular como consecuencia de una disfunción de las estructuras del drenaje del humor acuoso. ¿Cómo se realiza el test de ibopamina? Bueno, se toma también la presión basal antes de la instilación de la misma. Lo que se coloca son 2 gotas de ibopamina separadas por 5 minutos en el saco conjuntival, y después se hace una toma de la presión 45 minutos post-instilación. Se la considera positiva si la presión es igual o mayor también a 3 milímetros de mercurio con respecto a la basal. Bueno, el gran problema que tenemos obviamente con el test de la ibopamina es que no se consigue la ibopamina en nuestro medio, así que la verdad que yo no tengo experiencia con esto, pero sí la mayoría de los trabajos coinciden en que es una herramienta muy relevante para el diagnóstico precoz en lo que se considerarían supuestamente pacientes sanos, pero que tengan alguna alteración en este sistema de drenaje del humor acuoso antes incluso de detectar alteraciones correspondientes a la presión intraocular, es decir, antes que le tomemos la presión alta nosotros en el consultorio en la práctica diaria. Bueno, un poco ahora para evaluar la eficacia y ver todos estos tratamientos, me puse a buscar algunos trabajos que los correlacionara. Este es un estudio comparativo en donde se tomó la presión intraocular entre pacientes que se les realizaba una curva diaria de presión, la prueba de sobrecarga hídrica y el test de borrones, en pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto en un hospital allí en México. Este estudio lo que determinó es que la estimación de la presión de la 6 y la prueba de sobrecarga hídrica tiene una baja correlación cuando se las comparan obviamente con lo que es la curva de área de tensión, siendo inclusive la correlación más baja para la estimación con el método de los borrones. Por tal motivo, la conclusión de este trabajo es que la mejor manera de detectar estas fluctuaciones y los picos de la presión intraocular es con la curva diaria de presión. Otro trabajo también muy interesante, hecho en Brasil, es un estudio en donde se realizaron tanto los test de provocación de ibopamina como la sobrecarga hídrica, se la comparó también con la curva diaria de presión, con el FDT y con también la perimetría de onda corta. ¿Cuál fue la conclusión? También lo mismo, que la curva diaria de presión es la que tiene una mayor sensibilidad y un valor predictivo positivo más alta que el resto de los procedimientos, y que tanto el test de la ibopamina como la de sobrecarga hídrica dieron una gran alta posibilidad de falsos positivos. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que buscamos entonces realizando la curva diaria y estos test de provocación? Es encontrar los picos, las fluctuaciones y las variaciones de la presión intraocular. ¿Cuándo nos puede servir? Y en pacientes con sospecha de glaucoma, bien como nos comentaba Juan Pablo en su clase, pacientes que también ya tengan un diagnóstico de glaucoma, pero queremos obtener cuál es su presión base para a partir de allí proponernos una presión objetivo. Determinar también la eficacia de los tratamientos, ya sea la medicación, un láser o una cirugía. También creo muy importante en los pacientes donde encontramos una progresión del daño, a pesar de que en los controles rutinarios en el consultorio las presiones están supuestamente normales, o también en los pacientes que encontramos un daño glaucomatoso del nervio óptico, pero siempre con presiones normales, y poder descartar así muchas veces lo que son los glaucomas, digamos, normotensivos. En definitiva, creo que lo que buscamos con esto son respuestas o elementos que nos ayuden a veces a tomar una decisión, ya sea de comenzar un tratamiento o sacarle el tratamiento a un paciente, o también a veces cambiar un tratamiento, adicionar medicación o indicar una cirugía cuando vemos que algo, digamos, no está como nosotros queríamos que esté, y con estos test de provocación podemos encontrar esos picos. Sin duda, según estos trabajos, que la curva diaria de presión es la más sensible, la más específica, pero también
la más engorrosa de realizar por el tema de la internación del paciente o de asistir a su domicilio. Yo particularmente he hecho toma de presión en domicilios y realmente a veces cuando buscamos ese valor o sacarnos una duda son de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Pablo. Yo te voy a hacer puntualmente una pregunta. De todas formas, está también invitado el doctor Javier Vargas y Juan de Almagro, por si quieren hacer alguna pregunta. Más allá de que cada vez se estudia más el tema de las fluctuaciones como factor de riesgo, y explicaste bien cuál es la utilidad de hacer una curva de presión o test de provocación, yo veo que se utiliza muchísimo para el diagnóstico del glaucoma, más allá de todo lo que vos explicaste, cuál sería la utilidad. Y también en distintas de estos test, muchos falsos positivos, por eso es por ahí importante recalcar, y si es que vos estás de acuerdo con que estos test no son 100% de utilidad para hacer el diagnóstico de glaucoma. Sí, claro, como ese trabajo en donde demostraba que el test de dopamina y la sobrecarga hídrica daban muchos falsos positivos, yo creo que no hay que tomar simplemente estos test como un diagnóstico, sin duda, sino que son una herramienta sobre todo para buscar estos picos, y tiene que ir acompañada digamos, de otras herramientas como las que nombraba Juan Pablo, si estamos viendo un paciente con sospecha de glaucoma. Digamos, sin duda, la curva diaria de presión, digamos, más que un diagnóstico, sí nos puede dar también cuál es el valor máximo y a partir de ese valor también sumarlo a los factores digamos, de riesgo, pero no por sí sola. Ninguna de estas pruebas es diagnóstico, tiene que estar acompañada por los otros elementos, sin ningún lugar a duda. Perfecto. Bien. Juan Sí, Pablo. yo justamente quería, vamos a tratar igualmente de ir acelerando un poquito para que todos tengan su lugar, pero quería aclarar básicamente lo mismo. O sea, realmente me gustó mucho la presentación, Pablo, porque más allá de la controversia que genera este tema, yo creo que realmente vos lo dejaste muy claro en tu presentación, cuál es el objetivo de hacer este tipo de pruebas. O sea, yo creo que quedó bien claro. Esto suma un dato más, induce un fallo trabecular. Por ahí lo que te pone de manifiesto es un trabeculado que no está funcionando al 100%, pero no mucho más que eso. Tiene muy baja especificidad. Ni siquiera las publicaciones se ponen muy de acuerdo hasta qué medida las pruebas son positivas. Algunas dicen 3, algunas dicen 5, algunas dicen un 30%. Por lo tanto, sinceramente, bueno, nada más, remarcar que me pareció excelente el contenido de la presentación, porque yo creo que eso quedó bastante claro. Gracias. Continuamos. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Agostina Moneto. Ella nos va a hablar de terapia médica máxima. Ella es fellow de glaucoma del Hospital Nacional de Clínica de Buenos Aires y ahora desarrolla su actividad en varias instituciones. Es otra de las referentes de glaucoma en nuestro medio. O sea que vamos a prestar atención a la presentación. Adelante, Agostina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la SOC, un placer compartir esta tarde con ustedes. Bueno, yo voy a hablar de terapia médica máxima y lo apunto a qué significa, porque bueno, cuando yo en la residencia me acuerdo que un visitador médico que nos estaba presentando junto con el doctor Vargas la nueva gota que era la brimonidina, brinzolamida, en un solo frasco, me preguntó, doctora, ¿qué es la terapia médica máxima? Ahí no puedo pasar. Ahí está. ¿Qué es la terapia médica máxima? Bueno, entonces lo que yo le contesto, le digo, son 2 frascos, 3 drogas, y lo que él me responde, doctora, van a ser 2 frascos, 4 drogas.
¿sí? Por la nueva era de la brimonidina, brianzolamida en un solo frasco. Entonces, hasta ese momento, donde bueno, yo no era especialista en glaucoma, pensaba en la terapia médica máxima como algo netamente cuantitativo, ¿no? En donde decía, bueno, todos los pacientes deben ser tratados con todas las drogas que existen. Y eso un poco, me di cuenta en el transcurso del fellow, bueno, y ahora una vez finalizado y tratando más pacientes con glaucoma, que en realidad cambia un poco el concepto de lo que es la terapia médica máxima, no como el máximo tratamiento para alcanzar la presión target y con un objetivo en cuanto a numérico, sino a cuál es el tratamiento más beneficioso para nuestro paciente. Entonces, ahí hay una dualidad en quién es el que decide en realidad la terapia, si es el médico o el paciente. Entonces, si lo apuntamos desde el punto de vista médico, es la máxima terapia tolerada, o sea, nosotros le damos la gota que el paciente la tolere, porque nosotros queremos que la presión target sea tal, sea un número, y apuntamos a eso. Y el paciente en realidad es el que decide y es el que dice que es intolerante a tal o cual fármaco, y nosotros en base a eso tenemos que ver cuál es la terapia que le vamos a estar indicando, ¿no? Hay 3 pilares que yo creo que son fundamentales en la terapia médica máxima. El objetivo de la terapia médica máxima es apuntar a una target, que esa target nos dice o nos va a servir para detener como objetivo la enfermedad y preservar la capacidad visual del paciente. Un punto es la eficacia, que la eficacia se define como la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una función. Y ese punto o ese pilar es ahí donde nosotros apuntamos a qué target tiene que tener ese paciente. El otro pilar es la tolerancia, que ese pilar, el objeto, si se quiere, o mejor, más que objeto, el sujeto, es el paciente, en donde la tolerancia es la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. Ese es el paciente, en donde el paciente nos dice realmente si está tolerando o no ese tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo. Y el tercer pilar son los costos, que si se quieren, y no dependen ni del médico ni del paciente, sino que depende de una cuestión socioeconómica, en donde por la devaluación cada vez los costos son mayores, que es la cantidad de dinero que cuesta una cosa. Y también se podría, si se quiere, agregar la disponibilidad, en donde sabemos que hay muchas drogas que no están disponibles en nuestro país, pero que, bueno, hay muchos pacientes, bueno, que atiendo que viajan y que las pueden conseguir, o en algún otro colega en Uruguay, o en algunos otros países se consiguen combinaciones fijas de tratamiento que acá no se consiguen. Y la disponibilidad me parece que es un pilar también fundamental en lo que es la terapia médica máxima. Como bien decíamos, Juan Pablo decía, lo que es la presión intraocular dentro de los factores de riesgo de glaucoma es el factor que nosotros podemos tratar únicamente, ¿no? Entonces, apuntamos a alcanzar la target. Y la target en realidad depende del daño de la papila, del compromiso del campo visual. No es lo mismo que el paciente tenga un compromiso del campo visual del hemicampo superior que el hemicampo inferior, en donde el paciente come, lee, camina, utilizando el campo inferior. Entonces nosotros tenemos que ser más agresivos en la presión target. La edad del paciente, tengo una paciente de mi edad, de 32 años de edad, que debuta con su glaucoma con presiones de 40, con un antecedente importante de glaucoma, padre ciego por glaucoma, en donde en esa paciente hay que considerar que tiene una expectativa de vida muy alta, y si empezamos con una terapia médica máxima desde tan temprano, tiene un costo altísimo su superficie ocular, pacientes que seguramente van a ser operados, y necesitamos preservar esa conjuntiva. La presión al momento del diagnóstico, y un poco también todo esto de lo que es la prueba de provocación, y muchas veces necesitamos, o muchas veces yo hago el washout de las gotas para ver realmente cuál es la presión del paciente, preguntarle al paciente con qué presiones empezó, porque no todos los pacientes tienen que tener la presión en 12, y porque muchas veces lo llenamos de gotas para tener una presión, y hay que saber bien qué target tiene que tener ese paciente. El daño, bueno, por supuesto en el momento del diagnóstico, la fluctuación, que es un poco lo que hablamos de la curva diaria de presión, porque muchas veces la presión que está haciendo que progrese la enfermedad no es la presión que le tomamos en el consultorio,
sino que es el pico matinal, que muchas veces no lo detectamos si no hacemos lo que Pablo nos comentaba. Y vemos que a los 5 años el 75% de los pacientes requieren más de 2 drogas para alcanzar la target. Esto es un poco los conceptos de la ausencia de la respuesta en cuando nosotros comenzamos con un tratamiento y la baja de la presión es entre el 15 y 20%, cuando no baja ese porcentaje, directamente rotamos la droga, no insistimos sobre una misma familia de drogas porque no hubo respuesta. Cuando la respuesta es adecuada y bajó el 20% aproximadamente cuando comenzamos con la monodroga, pero no alcanzamos la target, es ahí donde nosotros empezamos a agregar medicación. O puede ocurrir que por más que bajemos la presión, el daño continúa, y bueno, hay un poco también lo que hablamos de las pruebas de provocación, o estamos frente a un paciente con glaucoma de presión normal. Es importante tener en cuenta en el momento de la terapia que vamos a indicar a la regulación de la curva diaria de presión, y por eso como inicio de la terapia empezamos con una prostaglandina, porque es la que controla la curva diaria de presión en el 67% del control, y una combinación fija dorsotimolol un 35%. Entonces por eso es importante que la prostaglandina esté, si se puede, en lo posible, en nuestro esquema de tratamiento. Hay tantas combinaciones que podemos hacer, porque hay tantas drogas que actualmente existen para el glaucoma, que no hay estudios multicéntricos que nos digan, guías que nos digan bien cuáles son las mejores combinaciones de drogas. Pero bueno, es un poco una comparación de un estudio en donde tenemos 4 drogas, con 3 instilaciones por día y otras con 5. En realidad las diferencias en cuanto a baja de presión y requerimientos quirúrgicos y demás no han sido estadísticamente significativas. Lo que sí han sido realmente significativos es que con 3 instilaciones por día hay una menor cantidad de reacciones adversas medicamentosas. Y otro de los estudios importantes es esta comparación, estos 3 gráficos, en donde tenemos en el primer gráfico la prostaglandina con una combinación fija de dorsotimolol, en el segundo gráfico una combinación fija de dorsotimolol brimonidina, que la marca comercial es el Cristantec del laboratorio Sofía, que no está disponible en la Argentina, y asociado a una cuarta droga, vemos una baja de un 15% de la presión. Y si vemos en el gráfico del medio, en donde no tenemos la prostaglandina, fíjense que los picos de las 6 de la mañana no lo regula. Entonces es importante muchas veces en los pseudofoliativos, que son los que más picos matinales hacen y más variabilidad de la curva diaria de presión tienen, tendría que estar presente la prostaglandina. Entonces, ¿por qué no 4 drogas? Porque debe instilarse entre 4 a 6 drogas por día, el efecto aditivo es insuficiente, la reducción, como dije, es del 15%, y la compliance disminuye. Entonces hay que tener en cuenta que mientras más drogas les demos al paciente, menos es la adherencia que vamos a tener al tratamiento. Para no hablar de lo que está escrito en los libros, en cuanto a las contraindicaciones y efectos adversos que ya más o menos conocemos, en cuanto a los beta bloqueantes, bueno, uno dice, bueno, tengo disponible un montón de drogas para tratar a mi paciente. Sí, bueno, pero el paciente muchas veces son asmáticos, bradicardia, bloqueo de rama, entonces se contraindica, entonces ya tenemos una droga menos, y que por lo general es la droga que hay una combinación fija junto con otras drogas. Se produce una taquifilaxia, un down regulation, son pacientes que ya vienen tratados, son pacientes que por ejemplo son hipertensos y algún beta bloqueante sistémico tienen, entonces compiten con los receptores, y en eso lo que puedo agregarles en cuanto a lo que es terapia médica máxima es que el timolol es un beta bloqueante no selectivo. Los pacientes que están tratados con atenolol por vía sistémica son beta 1 selectivos, entonces podemos hacer una adición con el timolol que es no selectivo beta 1 o beta 2, y puede adicionar un poco, si se quiere, la baja de presión. Con respecto a las prostaglandinas, estas fotos son todas de pacientes míos. La prostaglandina es excelente como primera línea de tratamiento, como dijimos, regula muy bien la curva diaria de presión, pero tenemos un paciente, bueno, la primer paciente es un paciente con un pemfigoide Foster 4,
compartimos pacientes con retina, en donde tenemos edemas quísticos activos, en donde las prostaglandinas están contraindicadas, uveitis, y la verdad que estamos en una era en donde la estética importa e importa mucho. Si nosotros le explicamos al paciente que, como muestra la paciente de la foto en superior, que va a tener un aspecto de esa mirada, y a una paciente joven, que es la paciente de los ojos estos medios verdosos, más heterogéneos, que son los que más se pigmentan, y es un cambio irreversible, y ahí duda el paciente si empieza con esa droga. Si a mí me preguntan si yo quisiera poner una prostaglandina, sinceramente yo preferiría que no. Y por otro lado, después tenemos la brimonidina, que sabemos que los pacientes con brimonidina en algún momento hacen una reacción alérgica, y no podemos contar con esa droga, o sea que ya las opciones de las drogas vemos cómo se van reduciendo. Los pacientes jóvenes los limita mucho la somnolencia, y tienen sus interacciones, no dije todas las interacciones, pero todos tienen sus cosas en cuanto a interacciones con psicofármacos, realmente, y ahora en época de pandemia, los psicofármacos y la automedicación con psicofármacos es importante, y hay una interacción de la brimonidina con los psicofármacos, al igual que el timolol, bueno, y los inhibidores de la anidrasa carbónica potencian lo que es el efecto de los anticoagulantes y los hipoglucemiantes, que eso tener en cuenta. Y lo que puedo agregar sobre los inhibidores de la anidrasa carbónica, en cuanto, si se quiere, para elegir cuál es el mejor fármaco para nuestro paciente, es que la dorzolamina tiene un pH de 5,6 y la brinzo de 7,5, por ahí la brinzolamina se puede tolerar un poquito más por el pH más similar a la lágrima, pero al ser una suspensión, por ahí la visión borrosa es un poco más molesta. Pero datos a tener en cuenta para que sea mejor la terapia que le vayamos a indicar al paciente. Esto es un artículo muy importante en donde compara el porcentaje de los pacientes de ojos secos según la cantidad de drogas que utilizan. Entonces vemos que los pacientes con 3 drogas, el 40% tiene signos o síntomas de ojo seco. Y el OSDI, que es una encuesta que se hace para medir subjetivamente el ojo seco, solo el 13% fue normal en los pacientes que usaban 3 drogas. Entonces, el daño en la superficie ocular no solo depende del tiempo del uso de la gota, sino también de la cantidad de gotas colocadas por día. Entonces, las combinaciones fijas que utilicemos son muy importantes. En cuanto a los conservantes en sí, no por las drogas, ¿no? También tener en cuenta que, bueno, ya vamos a hablar un poco del tema de los conservantes y las drogas. Y curiosamente en este artículo la calidad de vida no estaba tan influenciada por el ojo seco en sí, sino la mala adherencia al tratamiento, ¿sí? De la cantidad de gotas que se tienen que poner por día, por el costo, como se habló en un principio. Y la prostaglandina, si bien tiene sus efectos adversos en el aspecto físico, en el rostro que cambia en el paciente, el timolol, que era la droga junto con la pilocarpina, que en un momento son las únicas 2 drogas que teníamos para el tratamiento del glaucoma, el timolol disminuye mucho lo que es la cantidad de células caliciformes, lo que implica una disminución de la capa mucina y adherencia a la capa lipídica y ojo seco evaporativo. Esto hice más o menos traté de ser lo más actualizado posible de los precios. Fíjense las diferentes combinaciones que podemos hacer. Una combinación fija de un Lautente con un Trusop ronda en más de los 2.700 pesos. En una combinación para un asmático, separado la brimonidina de la brinzolamida, son 3 frascos para las 3 drogas. Para los libres de conservante contamos, el Alivapres no es que no tenga conservantes, tiene otro conservante diferente, tenemos disponible el Lumigan unidosis, pero ¿cuánto tiempo el paciente puede sostener el tratamiento con un Lumigan unidosis de 2.158 pesos en contra a por ejemplo, un Salatán de 950 pesos? Entonces el paciente termina abandonando el tratamiento. Buscar por ahí el Alfagam, que tiene el Purite, o el Trabatán, el Poliquat, buscar cuáles son tratar de evitar lo máximo posible el cloruro del benzalconio, que sabemos que es el más agresivo, bueno, y la terapia nueva con la brimonidina y brinzolamida, que muy pocas obras sociales la cubren y terminan separando separado la brimonidina y brinzolamida, y ya son 3 frascos.
Esto me pareció interesante, la guía latinoamericana de glaucoma, en donde habla qué porcentaje del sueldo en dólares va destinado a la gota, destinado a comprar la gota para el glaucoma. Y si están con 4 colirios, es del casi el 16% de su sueldo va para comprar la gota de glaucoma. Entonces, el 51% de los pacientes, esto siendo que es un frasco por mes, pero todos los pacientes gastan aproximadamente 1,8 gotas al instilarse la gota, ¿no? En donde queda en el ojo solo 7 microlitros. Entonces la gota que es efectiva es la gota que entra al ojo. Entonces los pacientes terminan gastando más de un frasco por mes y ese costo se va aumentando cada vez más. Y hay que tener en cuenta que el 20% falla en la colocación por mala destreza, por Parkinson, por artrosis o por lo que fuere. Nos sorprendemos cuando vemos y decimos que el paciente se ponga la gota en el consultorio, nos llevamos unas lindas sorpresas. Y me parece que el concepto de terapia médica máxima cambia con la adquisición de la trabeculoplastia, ¿no? En donde, bueno, ahí tenemos las indicaciones, contemplarlo siempre en los pseudofoliativos, los pigmentarios que tienen más efecto, en donde por ahí podría ser que con los nuevos artículos vemos que la trabeculoplastia reduce como primera línea de tratamiento la presión símil a una prostaglandina. Inclusive los tratados con trabeculoplastia fueron menor el porcentaje, un 11% que requirió droga adicional para mantener controlada su presión intraocular, en donde eso por lo menos retrasa un poco el tratamiento con tanta cantidad de drogas y de conservantes. Entonces, como un coadyuvante o retrasar el empezar con gotas es una herramienta a tener en cuenta muy importante. ¿Cuándo operar? Cuando progresa el daño, con terapia máxima, la pido límite importante daño, la intolerancia o la falta de cumplimiento. Yo creo que el mayor riesgo de la terapia médica máxima es el retraso de la cirugía. O sea, cuando el paciente necesita la cirugía y retrasarla, nosotros es como que tenemos que tener en cuenta que los conservantes a nivel de la conjuntiva aumentan los fibroblastos, aumentan las citoquinas que son proinflamatorias, y después somos nosotros que sabemos que en algún momento lo vamos a tener que operar, vamos a luchar contra esas conjuntivas, y el riesgo del fracaso de las cirugías aumenta cuanto más deteriorada esté esa conjuntiva. Entonces, considerar que estamos tratando a pacientes ancianos, si nosotros le damos un montón de cantidad de gotas, es muy difícil que lo entiendan, que se adhieran a ese tratamiento, falta de memoria, la artrosis, como les decía, por lo general es más de una gota la que se gasta, Parkinson, están polimedicados, la era de la estética, como les digo, el aspecto que cambia el rostro en el paciente, uno les tiene que avisar y muchos no están de acuerdo, los costos, como se viene hablando desde un principio. Hay muchos tratamientos para mejorar la superficie ocular y nosotros con esto tenemos que tratar de ayudar a eso, a mejorar la superficie ocular del paciente y mejorar la calidad de vida. El trabajo full time, el paciente no se puede estar poniendo gotas tanto tiempo, demos el ejemplo de un médico donde está con todo el EPP puesto y trabajando y tener que en este momento de contaminarse, pues, de sacarse los guantes, ponerse la gota, es un tema a tener en cuenta. O un operario de una fábrica que está con todo el equipo de protección, tener que interrumpir para ponerse una gota, es un dato a tener en cuenta. Los conservantes, como se habló. También es importante, un poco también lo que hablaba Juan Pablo, esto de los CT, el seguimiento y demás. Yo creo que con los métodos complementarios que disponemos, los diagnósticos son realmente más tempranos, más oportunos, y eso significa que el paciente va a llevar un tiempo de tratamiento mucho más prolongado que en otra era. Y este es otro dato, que tenemos pacientes operados que están con máxima medicación porque pasó un tiempo considerado la cirugía y se fibrosó la ampolla, supongamos que está operado de una trabeculectomía, y me ha tocado el padre de una compañera operar con la conjuntiva muy dañada, y le hago una gonioscopía, la verdad sufría mucho por su superficie ocular, el ostium estaba permeable, lo único que hice es abrir la ampolla, y mejoré la filtración y no requirió más de gota, y la verdad la calidad de vida de ese paciente
cambió un 100%, era otra conjuntiva. Entonces considerar también eso, la terapia médica máxima en pacientes ya operados, si realmente no contamos con la opción de hacer unas reintervenciones que los riesgos tal vez son menores, pero tener en cuenta eso. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, Agostina, muy bien. La verdad que estuvo bastante completo. En honor al tiempo vamos a ir siguiendo. Yo particularmente, en cuanto a tu presentación, quería como destacar un poquito en lo que es la demora en la indicación quirúrgica, insistiendo con la terapia médica máxima y cambiando una droga por otra, cuando en general sabemos que la sinergia de potenciación no va a mejorar demasiado. Vos la verdad que lo destacaste muy bien, pero yo particularmente quería remarcar eso porque uno ve que la mayoría de los pacientes que están con glaucomas muy avanzados y ya con un daño muy difícil de revertir en cuanto a lo que es la calidad de vida, muchas veces se basa en que se perdió mucho tiempo insistiendo con una terapia médica que quizás no era eficiente, que por eso vos lo destacabas muy bien con respecto al tema de no retrasar la indicación quirúrgica. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora vamos a ir con la charla del doctor Ignacio Tártara. Él es el referente de glaucoma del hospital privado y del hospital Raúl Ferreira de acá de la ciudad de Córdoba, y nos va a hablar sobre adherencia al tratamiento. Vamos, Ignacio, comenzamos. Bueno, gracias Juan, gracias Osvaldo, gracias a la SOC por invitarme. Sé que estamos medio corto de tiempo, así que díganme nomás si se ve la presentación. Perfecto, Ignacio. Perfecto. Bueno. Cargamos. Bien, siguiendo un poco con el hilo que viene siguiendo Osvaldo y Juan, a mí me toca hablar un poquito de la adherencia al tratamiento. Creo que es un poquito importante este tema, y por eso lo traemos acá, porque primero de todo, bueno, definimos la adherencia como el grado en el comportamiento de una persona, ya sea tomar un medicamento, seguir un régimen alimentario o ejecutar cambios del modo de vida, que se corresponden con las recomendaciones acordadas por el médico o cualquier otro agente sanitario. Pero lo importante y lo relevante es estos números a nivel mundial, porque se estima que hay 150 millones de pacientes crónicos y en unos años van a existir 170 millones de pacientes crónicos. Y lo que es aún más relevante es que el impacto económico por la falta de adherencia se estima aproximadamente en 125 millones de euros. Y en los países desarrollados se cree que la adherencia a los tratamientos crónicos, o se estima, mejor dicho, que la adherencia al tratamiento de esta patología crónica ronda el 50%, y como siempre en los países en desarrollo es menor. Es por eso que aumentar el cumplimiento en el tratamiento de patologías crónicas puede tener un impacto en la salud mayor que cualquier mejora en avances terapéuticos específicos, o sea, tecnológicos, nuevas drogas, nuevas cirugías, etc. Por eso creo que es importante que nosotros, los profesionales, estemos integrados en la falta de adherencia como una causa importante a veces en el fracaso terapéutico, que creo que a veces no lo valoramos. Muchas veces creemos que o no anduvo bien la terapia, o no le acertamos con la gota, etcétera, 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 cuando en realidad es el paciente el que probablemente no esté haciendo adecuadamente su tratamiento. Y lo que lleva muchas veces a aumentar los riesgos de reacciones secundarias adversas del tratamiento farmacológico, o incluso aumentar los costos en el tratamiento. Por lo tanto, creo que el objetivo en el consultorio depende de 3 factores.
la detección de la adherencia o detección del paciente que no es adherente, cómo es ese paciente, o sea, identificarlo al paciente y qué hay que hacer en el caso que detectemos e identifiquemos al paciente. Vamos a ir planteando paso por paso. En el caso de la detección, existen métodos directos y métodos indirectos para valorar el cumplimiento terapéutico. Quizás el método más objetivo que existe es la determinación del fármaco como marcador o un metabolito, o sea, hacemos un método de laboratorio. Obviamente que esto es un método muy caro y es un método que en la práctica diaria es difícil de implementar. Después tenemos métodos indirectos. Estos métodos son, por ejemplo, en la entrevista clínica, que podemos usar algunos test. Por ejemplo, acá tengo a la derecha el test de batalla, el de Morinsky-Green. Son test rápidos, son test muy buenos, que nos pueden dar una idea de cuán el paciente es adherente al tratamiento. Pero bueno, tiene como inconveniente, como desventaja, que puede alterar al paciente, estos test. Después tenemos la observación del tratamiento del fármaco. En nuestro caso se usa casi siempre, fuera de la acetazolamida oral, se usa casi siempre los goteros. Entonces, nosotros podemos preguntar, por ejemplo, al paciente cuántos goteros usa por mes. Sabemos que un gotero generalmente viene para ser usados un mes por gotero. Entonces le podemos preguntar al paciente cuánto le dura el gotero. Es una forma también de ir sabiendo de la adherencia. También, obviamente, si es un método sencillo, pero también lo puede alterar el paciente la respuesta. Otro método es el control de dispensación. Hay lugares donde uno, por farmacia y en forma electrónica, puede ir determinando cuántos goteros el paciente va sacando por mes o por año. Esa es otra forma, aunque el paciente puede sacar el gotero y después de ahí en más que lo use es otro tema. Y la monitorización electrónica, que es muy preciso, pero creo que en nuestra práctica es poco utilizable porque es muy difícil monitorizar electrónicamente las gotas. Por lo menos todavía yo no sé que existe un cuentagotero o algo similar. Otros métodos indirectos son la evaluación del resultado terapéutico. Esto sobreestima el incumplimiento porque nosotros no nos podemos encasillar con que el resultado terapéutico depende simplemente de la adherencia al tratamiento. El juicio clínico y el cumplimiento de las citas también son otros métodos a utilizar, pero estos métodos en realidad subestiman el incumplimiento del paciente. Obviamente que no hay un método de detección único. Generalmente lo que hacemos nosotros es complementar un método con otro. Yo creo que la experiencia, como dice el juicio clínico, el cumplimiento de las citas y un par de preguntas son muy útiles para ir acercándonos a detectar si estos pacientes son adherentes al tratamiento o no. Una vez que detectamos si hay cumplimiento o no, estaría muy acertado de identificar cuál es el tipo de paciente o cómo es el tipo de paciente no adherente. Acá yo he puesto algunos tipos de adherencia o de no adherencia. El paciente no adherente confundido es aquel paciente que por lo general es mayor a 65 años, que a menudo vive solo y que la complejidad del tratamiento y la confusión asociada les impide ser adherentes con el mismo. La mayoría son pacientes pluripatológicos, polimedicados, crónicos, etc. Este es el clásico paciente para aquellos que atendemos PAMI. Me parece que acá hay muchos pacientes que estarían en este lugar. Después tenemos el paciente que no es adherente por desconfianza. En este caso suelen ser adultos jóvenes, menores de 45 años, en lo que la falta de confianza con el profesional prevalece y el paciente es desconfiado y suele ser exigente con su médico y el tratamiento. Se instruye por sí mismo y suele ser un paciente crítico
incluso con el precio del medicamento y bueno, etcétera. No está generalmente de acuerdo con el sistema. Seguro que han tenido pacientes de ese tipo. No sé por qué se me viene a la cabeza los ingenieros, que son altamente críticos, pero bueno, no quiero decir de ninguna otra profesión. Después tenemos los pacientes no adherentes que banalizan. Son aquellos pacientes también menores de 45 años con que tienen una buena formación y padecen solamente una enfermedad, reciben únicamente un tratamiento y cuentan con buen apoyo familiar. Hay una falta de compromiso con su enfermedad y el tratamiento representa la principal barrera para la adherencia. Son poco constantes, caprichosos, no le dan importancia a su problema y modifican a su antojo las recomendaciones que le damos. Luego están los pacientes adherentes. Estamos los pacientes clásicos, que son aquellos que adoptan un rol pasivo, y tienen como una especie de modelo paternalista médico-paciente. Eso condiciona muchamente su adherencia. Y los pacientes adherentes modélicos son aquellos en los cuales viven en hogares numerosos, tienen un hábito de salud bueno, la relación a la adherencia es con una actitud colaborativa y activa. Es importante que la relación médico-paciente se trate de mantener para que este paciente continúe con este mismo régimen. Una vez que nosotros hemos detectado e identificado al paciente, podemos intervenir, o sea, hacer determinadas intervenciones, bien digo, para tratar de mejorar la adherencia. Existen intervenciones educativas, formativas, ya sea individuales, grupales, material escrito, educación telefónica, conductuales. En esto se ha hablado recién, Agostina habló un poquito, que lo más importante es tratar de reducir al máximo la complejidad del tratamiento. O sea, entre más fácil, menos goteros o menos veces se dé al paciente gotas, más adherente va a ser. Y por último, la terapia familiar, o en aquellos pacientes que o son muy chicos o son mayores y les cuesta comprender, la terapia familiar, la ayuda familiar es muy importante. La intervención multicomponente y la intervención multidisciplinaria, o sea, ya, si bien nosotros trabajamos con poco en enfermeros, pero sí en la cuestión farmacéuticos, es importante acercarse un poquito a ellos para que también dé una mano en la adherencia al tratamiento. Una vez que nosotros hemos identificado, por ejemplo, al paciente aquel que era no adherente confundido, por ejemplo, el paciente que yo di el ejemplo como el paciente PAMI, yo creo que la técnica mejor en ellos sería simplificar los tratamientos en la mayor medida posible. Acordémonos que los pacientes no siempre hay que tener un régimen tan estricto en el tema de bajar la presión. Acuérdense que si el paciente es bastante mayor, no hace falta bajar la presión de una manera tan importante. O sea, tratemos de tener ciertas cuestiones para tratar de simplificar un poquito o dar menos tratamiento de lo posible. Las medidas educativas también son muy importantes y el apoyo en estos pacientes, el apoyo familiar, un hijo o algún sobrino, etc. El paciente no adherente desconfiado es aquel paciente que sí o sí hay que ganársele la confianza. Y algo muy importante, como este paciente es muy crítico, suele leer mucho, suele informarse mucho, entonces es importante que nosotros le demos herramientas de internet o herramientas de portales o libros o lo que sea, que nosotros sepamos que va a brindarle buena información al paciente. Por último, el paciente no adherente que banaliza, yo creo que la importancia acá es estar en informarle bien cuáles son las consecuencias, ya sea de su tratamiento, qué puede esperar del tratamiento,
y cuál es la consecuencia de un no tratamiento que puede llevarle no hacerlo a la enfermedad que tiene. Y por último, el paciente que dice ser adherente y percibimos que no lo es el paciente más difícil. Y debe ser el que uno le tiene que dedicar más tiempo. Por último, dejo acá un decálogo para mejorar la adherencia. Punto 1, ningún tipo de intervención muestra un gran efecto. Las intervenciones educativas, formativas han mostrado un pequeño efecto cuando se realizan en forma aislada. Las intervenciones basadas en la reducción de la complejidad del tratamiento es más ampliamente estudiada y es la que mejor funciona. Por lo tanto, debe disminuirse la frecuencia de la posología en lo posible. Utilizar sistemas recordatorios tecnológicos como mensajes personalizados que coinciden con la toma de medicación, usar el celular con alarmas, etc. Utilizar envases indicando día y hora que se debe tomar la medicación. En el caso de, generalmente es mejor utilizar un comprimido. En el caso de los goteros, yo les recomiendo por ahí asociar el uso o el horario de colocar la gota con algo que sí o sí hace diariamente, una novela, una película, el desayuno, la cena, etc. El punto 6, no se recomienda compensación económica, menos en este país, en la situación en la que estamos. Los equipos multidisciplinarios mejoran la adherencia y disminuyen los costos generales de salud. Es importante lo de los equipos multidisciplinarios, como repetí anteriormente, no tenemos enfermeros, pero los farmacéuticos pueden ser de gran ayuda. En los pacientes pediátricos, la adherencia se incrementa mucho con los familiares. Nunca culpabilizar al paciente y aceptar el principio de autonomía del paciente en la toma de decisiones compartidas. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, excelente presentación, Ignacio. La verdad que es un tema importante y bueno, con el cual se nos presenta el desafío permanente a diario con cada uno de nuestros pacientes de glaucoma. Vamos a pasar rápidamente, después vamos a hacer preguntas después de la última presentación para Ignacio, pero vamos a pasar a la presentación de la doctora Chumacero, que es docente de la Universidad Nacional, y también es referente en diferentes clínicas de la ciudad de Córdoba. Nos va a hablar de un tema interesante, que es el diagnóstico y qué opciones de tratamiento, tanto en el cierre angular o glaucoma por cierre angular. Doctora Chumacero. No los quise esperar. Doctora Chumacero, no sé si estás conectada. Bueno, no hay problema. Bueno, ahí está. Ahí te vemos, doctora. Perfecto. No te escuchamos, estás con el micrófono. Ya está, ahí está, ahí lo logré. Ahí está, sí, estoy conectada. Vamos a compartir. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Vamos a la presentación. Aquí estamos. Díganme si pueden ver la presentación. Bueno. No vemos tu pantalla. ¿Ven mi presentación? No, no está compartido. Ah, bien, ahí vamos. Entonces, compartir. Ventana de aplicación. Mi video
Está inactivado. Ahí voy. Ahora sí, Disculpen, la perfecto. tecnología no es lo mío. Es, si el doc me activa el video, me hace un favor. Vamos a ver. Estoy compartiendo, ¿lo pueden ver a la presentación? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Sí. A ver. Me hace falta activar el video. Está perfecto Sí, doctor. así. Perfecto, bueno, entonces arrancamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Chumacero Fernández, como dijeron, Candelaria. Formo parte de los docentes del equipo docente del Hospital Nacional de Clínicas y la Clínica Provicios ISOF. Voy a hablar de un tema muy sencillo, que es el glaucoma de ángulo cerrado, que antes le decíamos ángulo estrecho, de una manera muy sencilla para que aquellos que no hacen glaucoma puedan entender algunas características, sobre todo en el tratamiento, ya que es una urgencia y una importante causa de ceguera, muchas veces no está bien manejada y eso lleva al paciente a perder las posibilidades de su visión, ¿cierto? Sabemos que el glaucoma... Sí, Cande, perdón. dime. Te pregunto, ahí te mando una pregunta para que inicies tu video. En algún lado te apareció una opción para que inicies tu video. Bien. Podemos ver. Si vos Sí, vos no me lo podés contestas, activar de ahí, ¿no? no, yo no puedo, pero sí te mandé la invitación para que vos lo hagas. No sé si la Bueno. ves. Dejar de compartir, dice, no. Bueno, De todas formas, No. tu seguilo así presentación nomás. sale perfecto, Cande. No sé. La sigo presentando así, ¿sí? Sí, sí, dale, dale. Sigo adelante. Bueno, total ya me conocen algunos. Bueno, vamos a hablar del glaucoma primero de ángulo cerrado, que esta es una definición de la maestría que engloba todo lo que es el glaucoma y el porqué también del glaucoma de ángulo cerrado en algunos pacientes, por supuesto, y en otros no. Esta es una afección mecánica, biométrica, y esto quiere decir de que hay un cierre mecánico del ángulo que ahora es seno camerular, y la biometría del ojo es la que lleva a este cierre angular. Todo esto que predispone al aumento de la presión y que nos puede llevar a la ceguera en el caso de que puede ser reversible o no, ¿cierto? Entonces, en el caso de que no logramos revertir este cuadro a tiempo, va a llevar a la ceguera. Eso no cabe la duda. La nueva clasificación del glaucoma por cierre angular es la clasificación de la IGEO y nos va a determinar 3 puntos importantes. Tenemos ahora la sospecha por cierre angular primario, que es un glaucoma que tiene un cierre posicional irido trabecular de 180 grados del ángulo. Nosotros hacemos la gonioscopia y vemos que está cerrado en gran parte el ángulo. Eso nos quiere decir, este es sospechoso y nos puede hacer un cierre angular. No tiene nada más que eso. Esta sospecha de que este ángulo se puede terminar cerrando del todo. El otro punto importante es el denominado cierre angular primario. Este cierre angular primario ya es el cierre aposicional más la presión elevada. Podemos encontrar en la gonioscopía algunas sinequias anteriores periféricas, pero cuando hacemos el fondo de ojo, este examen es con un nervio óptico normal, o sea, no tiene daño a nivel del nervio óptico. Lo que sí podemos encontrar es algunos signos, que pueden ser los signos de que tuvo una crisis hipertensiva aguda previa, lo que son característicos de un ataque de glaucoma, que puede ser el Glaucoflecker, que es la catarata subcapsular, la atrofia del iris. Hay como un camino, unas marcas te dejan y te hacen pensar de que aquí ocurrieron otras crisis previas y hoy nos puede hacer un cierre angular primario agudo, que es el tema que más nos importa en esta presentación, el tratamiento médico del cierre angular primario agudo. Y después está el otro punto, que es el glaucoma primario de ángulo cerrado, que acá sí,
Está el cierre, más el daño en el nervio óptico y más el daño en el campo visual. Ya este es un glaucoma perimétrico. Bueno, estas son unas características del cierre primario angular, es un agudo, hay todas las características que dijimos, este es el ojo predispuesto, la fisiopatogenia, que tiene que ver con el mecanismo, que es el bloqueo pupilar, luego el trabecular, en un ángulo susceptible de cerrarse. ¿Por qué? Porque este es un ojo pequeño, es un ojo que tiene un tamaño, una biometría con cámaras bajitas. Por ejemplo, Gilson nos aclara que una cámara tan baja como de 1,5 milímetros tiene un riesgo de 50% de cerrarse. Y los ojos estos, que son cortitos, el largo axil sabemos que es 24 milímetros. En estos ojitos encontramos largos axiles de 22,5 y menores también. Tenemos córneas más planas, y para completar este cuadro, el complejo cristalino iridiano está todo tirado hacia adelante. El cristalino tiene un diámetro anteroposterior más alto, más grande, de 1 milímetro más que los otros cristalinos, es más redondito. Esto complica todo este ojo y lo comprime hacia adelante, ¿no? Como para que me entiendan. Y el seno camelular, que es el ángulo, es un ángulo de 20 grados o menos. Este es el ángulo que nosotros tenemos que tener en cuenta en toda la presentación para poder ver cómo vamos a hacer para tratarlo. Y la herencia, que por supuesto está presente en este tipo de glaucoma. Bueno, el Vangelis. El Vangelis lo puse como un punto, no quería hacerla muy larga la presentación, pero me parecía importante hacer un punto en el Vangelis. El Vangelis, que todos sabemos cómo se realiza, se hace un corte en la córnea y el espacio que hay entre el endotelio y el iris es el espacio que nos va a indicar si tenemos una cámara baja, ¿cierto? O una cámara amplia. Cuando a mí me tocó estudiar esto en la residencia o en los inicios de que yo me decidí a hacer glaucoma, lo que eran las clasificaciones, esta del Vangelis, el Schaffer y todas las clasificaciones, se me hacían muy complicadas. Entonces yo les tiro como una clave que a mí me sirvió y espero que a ustedes les sirva. Yo solamente me aprendí Vangelis 2. El Vangelis 2 es el que tiene riesgo de cierre probable. Entonces, después todo lo otro lo saco por deducción. Yo sé que el Vangelis 2 es una amplitud de 1/4 del espesor de la córnea. O sea que si yo veo que mi cámara es más bajita que 1/4 de la córnea, yo ya sé que esta es una cámara muy bajita y que probablemente tiene un ángulo de 20 grados que probablemente se va a cerrar. Entonces me aprendí así. Me aprendí el Vangelis 2, el Schaffer 2, en donde solamente se alcanza a ver apenita el trabeculado de la gonioscopía, y con eso fue muy importante porque en todas las evaluaciones de mis pacientes por primera vez yo podía deducir si estaban en riesgo. Bueno, ahí tienen unos ejemplos de cámaras muy bajitas, obviamente en estos casos todos se darían cuenta. Tenemos acá el Schaffer que nos vuelve a indicar un ángulo de 20 grados. Acá tenemos el ángulo que es susceptible de cerrarse de 20 grados, que supongamos que si encima este iris es un iris muy flexible, que es un iris que tiende a irse hacia adelante, entonces este cuadro que se le suma un bloqueo pupilar, como lo vemos aquí, lleva todo el iris y termina siendo un bloqueo trabecular. Ese bloqueo trabecular es el que impide el paso del humor acuoso y que es el responsable del aumento de la presión intraocular y de la crisis aguda de glaucoma que nosotros somos los responsables de tratar. No solamente los que hacemos glaucoma, sino todos. Bueno, este es el ojo predispuesto, no voy a reiterar. Esta es una cámara baja en donde se produce una semimidriasis. Esa pupila entra en 4 o 5 milímetros, se hace el bloqueo pupilar con la plasticidad del iris, todo se va para adelante y bloqueo trabecular y agudo. Todos debemos conocer, por más que no hagamos glaucoma, el seno camelular. Esta imagen, tomada de un texto muy antiguo de mi padre, nos muestra claramente las estructuras, la línea de Schwalbe,
la Schwalbe, perdón, el trabeculado, el espolón escleral y la raíz del iris. Nos aprendemos eso y ya sabemos hacer gonioscopía. Si no aprendemos eso, no podemos poner ni siquiera la lupa. Entonces, acá tenemos un ejemplo con dibujos y con la ultrabiomicroscopía de lo que es una posición. Cuando dice aposición irido trabecular, es que el iris va adelante, como explicamos, y en la figura que está más arriba, ahí ya tenemos que no hay una luz, que está totalmente cerrado, acá tenemos un espacio, y en la imagen de VM que vemos en tercer lugar, vemos que dice 18 grados, pero nosotros nos tenemos que guiar por lo que vemos en el estudio, no por lo que toma el técnico. Vemos que este iris está contactando, o sea que acá no hay 18 grados. Acá esto está contactando y yo le pondría 2 grados siendo generoso. Este es el mecanismo del cierre en el glaucoma primario